Hola, nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma del Caribe. Le vamos a hablar acerca de los metales y sus propiedades. Mi nombre es Ángel Cabarca Mendoza. Hola, mi nombre es Neyer Carbonel. Mi nombre es Laura González. Hola, yo soy Carlos Erazo. Hola, yo soy Juan Mejía. Hola, mi nombre es Alejandra Terán. Mi nombre es Vanessa Urquijo. Se conocen como metales aquellos elementos de la tabla periódica que se caracterizan por ser buenos conductores de electricidad y calor, poseer altas densidades, ser generalmente sólidos a temperatura ambiente y además pueden reflejar la luz, lo que les otorga su brillo característico. Los metales se pueden conformar en láminas muy delgadas, por lo que son maleables, y en hilos, por lo que son dúctiles. Ambas propiedades se derivan de la disposición en capas de los iones que forman la red. Resisten tensiones sin romperse debido a su tenacidad. La fuerza de atracción entre los iones positivos y la capa de carga negativa es intensa, por lo que la estructura se mantiene firmemente unida. Tienen bajo poder de ionización y poseen un peso específico alto. En su último nivel de energía tienen de 1 a 3 electrones y se oxidan al perderlos. Al unirse con oxígeno forman óxidos y si estos reaccionan con agua forman hidróxidos. Si hoy en día 86 metales están incluidos en la tabla de Mendeleev, solo 7 fueron conocidos hasta la Edad Media. Entre esos están oro, cobre, plata, plomo, estaño, hierro y mercurio, todos descubiertos entre el año 6000 y 750 a.C. La fecha del descubrimiento es aproximada y su uso se extendió por todo el mundo con velocidades variables. La mayoría de ellos aparecieron en Mesopotamia durante uno de los brotes de civilización. Cabe resaltar que otros metales en forma no pura ya se empleaban en la antigüedad o en el siglo XIX y en la Edad Media, tales como el zinc y el níquel. Los metales son y fueron importantes para la humanidad, que a menudo se comparan con los 7 pilares de civilización e incluso hay periodos de la historia que llevan nombres de ellos, tales como la Edad de Hierro o la Edad de Cobre. El metal era moldeado por fundición a la cera perdida y martilleo, o incluso por estas 3 técnicas combinadas. Las excavaciones de esta forma entregaron los moldes en piedra o arcilla, en forma de joyas o herramientas. La mejora de hornos y el uso de carbón vegetal como combustible llevó a la posibilidad de alcanzar temperaturas más altas y trabajar con otros metales. Principales elementos químicos de la tabla periódica que conforman estos materiales. Los elementos más comunes son los siguientes: plomo, el iridio, el hierro, cobalto, aluminio, mercurio, estaño, platino, zinc, níquel, oro, cobre, entre otros. Tomamos un elemento esencial y haremos mención de este. El oro es un metal de color amarillento que se puede encontrar en estado puro o combinado con otros minerales, en vetas y en acumulaciones en cauces de agua. Es un elemento químico cuyo símbolo de la tabla periódica es AU, teniendo un número atómico de 79 y un peso atómico de 196.967, así como un peso específico de 19.3 gramos centímetros cúbicos. Es un metal altamente maleable y dúctil, teniendo un punto de fusión de 1064 grados centígrados y un punto de ebullición de 2856 grados centígrados. ¿Cuál es el origen del oro? Naturalmente suele encontrarse en estado sólido en forma de pepitas, depositado en aluviales, es decir, en los sedimentos transportados por agua de los ríos, o en inclusiones en algunos minerales como las vetas de cuarzo. También podemos decir que la cantidad de oro existente es limitada. Yo voy a hablarles acerca de los procesos de fundición o formación o procesamiento del metal. Primero que todo, el metal es localizado en la tierra, es decir, los científicos, geólogos o los especialistas en este tema hacen un estudio en los suelos, se realizan pruebas de geología, extracciones, etc., para saber si en ese lugar hay metales suficientes también por la cantidad o no para ser extraídos. En el caso que sí lo haya, se procede a a sacar los metales de la tierra abriendo túneles o cuevas. O también otro modo de sacar esos metales es haciendo un hueco vertical
o sea, hacia arriba, totalmente hacia arriba, en donde se puede sacar más fácil el metal. Pero esto es un proceso un poco más difícil, es un proceso más nuevo. Generalmente los metales se encuentran en la subcapa de la Tierra, es decir, como 3 o 4 metros más hacia abajo. Estos metales no se encuentran totalmente puros. Hay ocasiones que sí, pero otras que no. Cuando se encuentran puros, simplemente se extraen, se limpian y se hace el proceso metalúrgico. Pero cuando no, se tiene una aleación que generalmente no son solo con otros metales, sino también con otros componentes que no nos sirven en este caso. Estos metales son triturados para que se puedan separar mejor o fundir mejor. Yo les voy ahora a explicar acerca del proceso metalúrgico, es decir, el proceso en donde el metal extraído es transformado y procesado. El primer paso es cuando se tiene el mineral de hierro o algún metal, en este caso hierro. Este metal es carbonatizado y agregado, es decir, se le agrega carbono en bajas concentraciones. Hay casos donde hay más. De este proceso queda un sobrante que se llaman calizas. Estas calizas son procesadas también, son utilizadas en otros casos. Ese metal ya después del proceso de carbonatización se pasa a un alto horno, en donde es un proceso un poco largo porque es una máquina muy grande, donde se maneja a altísimas temperaturas. Luego se lleva a un tipo de fundición, que es una fundición de arreglo. Se funde el metal en partes pequeñas, en partes normales también. Luego se va hacia el horno de oxígeno, como el horno cotidiano normal que usan los herreros, para darle un poco más de pureza a ese metal. Luego se pasa al respectivo refinamiento, que es una máquina un poco grande, donde se da un poco más de pureza, de refinación a ese metal. Otro proceso alterno y que se llegaría al mismo lugar es cuando se toman metales reciclados. Ahora les hablaré acerca de las propiedades físicas de los metales. Las propiedades físicas de los metales son aquellas que logran cambiar su apariencia sin dañar o alterar la composición del mismo. Aquellas características principales son las siguientes. La primera es la capacidad calorífica, que es la capacidad que tienen los metales de traspasar calor o absorber calor a través de su masa. La segunda capacidad es la capacidad conductividad eléctrica, que es aquella conductividad que tienen los metales, es decir, el paso de electricidad a través de su masa. La tercera es la ductibilidad, que es la capacidad de un metal de ser convertido en hilo, donde por ejemplo el cobre. También están las varillas. Otra característica es la fusibilidad. Los metales tienen altas temperaturas de fusión, es decir, se funden por ejemplo, el hierro que se funde a 1000 grados, más o menos. Por eso necesitan hornos de alta capacidad. Otra característica es la maleabilidad, que es la capacidad que tienen los metales de ser convertidos en láminas, como el zinc, lo que se ponen en los techos, etc., las rejas. Una capacidad importante es el brillo. El oro, por ejemplo, tiene un brillo amarillo, que es el reflejo de la luz natural. El cobre y otros elementos tienen color rojizo, que es el reflejo natural que ellos tienen de la luz. Y la última capacidad es la densidad, características de la densidad. Esta característica nos indica que los metales tienen altas densidades, es decir, que pesan mucho más en pocas masas que en poco volumen que otros. Por ejemplo, el mercurio. Si nosotros pusiéramos una piscina de mercurio y nos arrojáramos dentro de ella, básicamente flotaríamos muy fácilmente. Caso similar al agua salada del Mar Negro. Las propiedades químicas de los metales son aquellas propiedades que se hacen evidentes durante una reacción química. Es decir, cualquier cualidad que pueda ser evidente solamente al cambiar la identidad química de una sustancia. Los átomos de los metales tienen 1, 2 y 3 electrones en su último nivel de energía. Los elementos que forman los grupos 1A, 2A y 3A
son metálicos. Por lo tanto, los elementos de los grupos 1A tienen en su último nivel de energía un electrón. Los del grupo 2A tienen 2 electrones y los del grupo 3A tienen 3 electrones. Los átomos pueden perder los electrones en su último nivel de energía y al quedar con la carga positiva forman iones positivos llamados cationes. Sus moléculas son monotómicas, es decir, sus átomos están formando por un solo átomo. La conductividad térmica es la capacidad de transferencia de calor. Todos los metales tienen una alta conductividad térmica. Sin embargo, existen no metales que contienen una conductividad térmica alta como el diamante, que es un compuesto de carbono. Conductividad eléctrica y calorífica. La más baja conductividad eléctrica la tiene el bismuto y la más alta temperatura ordinaria la plata. La conductividad en los metales puede reducirse mediante aleaciones. Todos los metales se expanden con el calor y se contraen al enfriarse. Los materiales como el oro, la plata y el cobre tienen conductividad térmica elevada y conducen bien el calor. Las propiedades mecánicas de los metales son las características inherentes. Estas son propias de cada metal. También nos permiten diferenciar un metal de otro. Debemos tener en cuenta el comportamiento que puede tener un metal en los diferentes procesos de mecanizados que pueda tener. Podemos distinguir las siguientes propiedades mecánicas de los metales: dureza, tenacidad, fragilidad, acritud, resistencia, resiliencia, fatiga, elasticidad y plasticidad. La dureza es la propiedad que expresa el grado de deformación permanente que sufre un metal bajo la acción directa de una carga determinada. Esto quiere decir que es la resistencia que opone un cuerpo al ser rayado o penetrado por un cuerpo más duro. La fragilidad es una de las propiedades de algunos metales al no poder experimentar deformaciones plásticas. Esto quiere decir que al momento de superar su límite elástico, estos se van a romper bruscamente. La acritud es la propiedad de un metal para aumentar su dureza y su resistencia por el efecto de las deformaciones. La fragilidad es una de las propiedades de algunos metales al no poder experimentar deformaciones plásticas. Esto quiere decir que al momento de superar su límite elástico, estos se van a romper bruscamente. La acritud es la propiedad de un metal para aumentar su dureza y su resistencia por el efecto de las deformaciones. Propiedades tecnológicas. Las propiedades tecnológicas de los metales es el comportamiento que tienen estos cuando son trabajados y estudiados por los seres humanos. Estas propiedades nos permiten diferenciar un metal de otro y saber si el metal utilizado es el apropiado o no para el fin que va a desempeñar. Podemos distinguir las siguientes propiedades tecnológicas de los metales: ductilidad, maleabilidad, colabilidad, maquinabilidad, soldabilidad, templabilidad, forjabilidad. La ductilidad es la propiedad que tienen los metales y aleaciones que bajo acción de una fuerza pueden estirarse sin romperse. A los metales que presentan esta propiedad se les denomina dúctiles. La maleabilidad es la propiedad que tienen los metales para formar láminas muy finas sin rotura por la acción de presiones. La colabilidad o fusibilidad es la capacidad de un metal fundido para producir piezas fundidas completas y sin defectos. Para que un metal sea fusible o colable, puede poseer gran fluidez para poder llevar completamente. La soldabilidad es la propiedad que tienen algunos metales por medio de la cual dos piezas del mismo material pueden ser unidas formando una sola pieza. Como sabemos, la soldadura es un proceso de fabricación en donde se realiza la unión de dos metales, normalmente por fusión, en la cual las piezas son soldadas fundiendo ambas y agregando un material de relleno fundido de metal. La templabilidad es la propiedad de algunos metales para sufrir transformaciones en su estructura cristalina, producto del calentamiento y enfriamiento sucesivo y brusco. La forjabilidad es la capacidad de los metales para sufrir deformación plástica sin romperse ni desarrollar defectos, pudiendo ser esta en frío o en caliente. Uno de los materiales más utilizados en ingeniería es el acero. El acero es una aleación, es decir, una combinación o mezcla entre hierro y carbono, siempre y cuando el carbono tenga un porcentaje mínimo del 2%. Hay veces que suele variar este porcentaje, va desde 0,05% a 2% máximo.
Hay veces que hacen estas aleaciones con otros materiales, como son el cromo, el níquel y el magnesio, con el fin de conseguir determinadas propiedades. Y eso se le llama acero aliado. Ahora, hay que tener en cuenta o bien claro el concepto de aleación. Aleación es la mezcla de dos o más elementos en el cual al menos uno, el que se encuentra con mayor proporción, es un metal. Por lo tanto, el acero es un metal ferroso porque su mayor componente es el hierro. En general, el acero es un material de elevada dureza, es decir, no se raya. Tenacidad, es decir, que tiene una resistencia a los golpes y es de gran resistencia mecánica. Propiedades mecánicas del acero. Ahora vamos a concentrarnos en las 5 principales propiedades mecánicas del acero. Entre ellos se encuentran la plasticidad, la fragilidad, la maleabilidad, la dureza y la tenacidad. La plasticidad es la capacidad que tiene el acero para conservar su forma después de ser sometido a un esfuerzo. La fragilidad es la facilidad que tiene el acero para ser roto después de ese esfuerzo sometido. La maleabilidad es la capacidad que tiene el acero para ser laminado. La dureza es la resistencia que se opone ante agentes abrasivos. Mientras más se le adicione carbón a una aleación de acero, más duro será. Y por último, la tenacidad es la capacidad que tiene el acero de resistir una fuerza externa sin romperse. Propiedades físicas del acero. Ahora también nos vamos a concentrar en las 5 principales propiedades físicas del acero. Entre ellos se encuentran cuerpo, térmicas, eléctricas, ópticas y magnéticas. El cuerpo incluye las propiedades relacionadas con el peso, el volumen, la masa y la densidad. Térmicas. Existen 3 aspectos fundamentales del acero. Su capacidad para conducir la temperatura, es decir, la conducción. Su potencial para transferir el calor, es decir, la convección. Y su capacidad para emanar rayos de luz a través del medio, es decir, la radiación. Eléctricas. Es la capacidad que tiene el acero para conducir corriente eléctrica. Ópticas. Denotan la capacidad para reflejar luz o emitir un brillo. Y por último, magnéticas, es la capacidad que tiene el acero para ser inducido o inducir un campo electromagnético. Propiedades ambientales del acero. El acero puede ser reciclado. De hecho, algunos elementos construidos como maquinarias, puentes, estructuras, automóviles, etc., después que termina su vida útil, pueden ser descompuestos y se conocen comúnmente como chatarra. Tipos de acero. Existen 4 diferentes tipos de acero: acero inoxidable, acero al carbón, acero de herramientas y acero aliados. Estamos con el ingeniero Daniel Mercado, que hace parte de la interventoría del puente Pumarejo, y vamos a realizar una pregunta con respecto a este proyecto. De acuerdo a su experiencia y conocimiento de ingeniería, ¿cuál es el proceso para la fabricación de columnas del puente? Porque sabemos que este debe tener un soporte alto debido a la cantidad de carros pesados que transcurrirán acerca del puente. ¿Qué nos puede comentar?
Bueno, antes de como tal ejecutar los apoyos, los distintos apoyos del nuevo puente Pumarejo, pues se realizaron varios tipos de cimentación, entre las cuales las que más predominaron fueron, digamos, el pilotaje. Digamos que en los pilonos superiores o los de mayores dimensiones en el río, se utilizaron pilotes de profundidades de 60 metros en su máxima, digamos, longitud de profundidad. Estos pilotes, digamos, fueron construidos a través de unas camisas en acero. En el río más que todo fueron camisas perdidas, que a la vez se utiliza como protección de los mismos elementos. Luego, para, digamos, hacer el proceso del apoyo como tal, se dividía en varias fases, por así decirlo. La primera es el encepado, que se le llama, digamos, en Europa, pero lo que aquí en Colombia conocemos como zapatas. Son elementos donde, digamos, transmiten los esfuerzos de las cargas del puente como tal, las transmiten hacia la cimentación, hacia los pilotes. Estos encepados son de gran tamaño en los pilonos centrales del río y tienen una capacidad en volumen de aproximadamente 6.000 metros cúbicos en concreto. Pero todo esto lleva un concreto reforzado, en donde se utiliza comúnmente lo que es el acero de refuerzo. Estas barras de acero, pues, como nos comentó ahorita el ingeniero Diego, que tienen una aleación con distintos tipos de metales, pero que a la vez se utilizan y se proporcionan para darle mayor resistencia a los elementos estructurales. Entonces, por encima de la cimentación tenemos el encepado, y arriba del encepado se conforma el fuste, es la palabra que se le determinó aquí en el proyecto, pero es más que todo el apoyo. Este apoyo se construyó a manera, digamos, por métodos constructivos, por medio de trepas, o sea, se le llamaban trepas 1, 2, 3, dependiendo de la altura del fuste. Ya cuando llega a una altura, digamos, para darle continuidad para el tablero del puente, hay un elemento de transición que se llama el cabecero. Este elemento lo que es, digamos, tiene una forma cónica para transmitir los esfuerzos hacia la cimentación del proyecto. En todos estos elementos que te he comentado se manejan concretos reforzados, se maneja acero de refuerzo, y digamos que en el proceso constructivo como tal se maneja una formaletería especial, porque los elementos tienen figuras irregulares y pues se utilizan bastantes elementos como madera, como hierro, como acero, y todos, digamos, que elementos de conformación para los distintos elementos estructurales. Entonces, digamos que hasta ahí va el proceso de los apoyos como tal del puente Pumarejo. Ok, muchas gracias. Nos encontramos ahora con el ingeniero Diego Pereira, también ingeniero civil, y nos va a comentar acerca de la importancia que tiene el acero en esta parte del proyecto del puente Pumarejo. Cuéntenos, ingeniero. Bueno, digamos que en general el acero de refuerzo es lo más importante que tiene cualquier estructura de concreto reforzado, porque la normativa, ¿sí? La NSR 10, que es la norma sismo resistente colombiana vigente, dice que todo elemento de concreto reforzado, listo, el concreto es un material súper importante para los ingenieros civiles, es muy competente a compresión, pero a tensión es pésimo. Entonces, para eso es que nosotros hacemos una combinación de concreto reforzado, porque el acero de refuerzo lo que ayuda es a soportar todos los esfuerzos de tensión que se lleguen a presentar en la viga, en la columna, en la losa, en la zapata, en los pilotes, en lo que sea. Entonces, la reglamentación exige que todos los elementos de concreto reforzado tengan cierta cantidad de acero, a eso le llamamos una cuantía. Entonces, acá todo el proyecto tiene mucho acero de refuerzo, que digamos el proceso industrial de su fabricación ya está normativizado por la CNTC, que son las normas técnicas colombianas, y al acero pues hay que hacerle un seguimiento en calidad bien exigente para que resista lo que nosotros en construcción utilizamos, ¿sí? Entonces, todos los elementos tienen concreto reforzado, los pilotes tienen acero de refuerzo, las zapatas tienen acero de refuerzo, las columnas, como les comentaba mi compañero, también tienen acero de refuerzo, los cabeceros, el tablero, que es por donde pasan los vehículos también, porque lo exige la normativa. Sin embargo, el sistema constructivo que utilizamos acá fue de postensados. Es decir, el acero de refuerzo convencional
No es el único que nosotros utilizamos, también utilizamos un acero de alta resistencia, ¿sí? También utilizamos aceros estructurales para la parte de los anclajes de los tirantes, para los anclajes del tablero durante la etapa constructiva. Digamos que hay muchos tipos de aleaciones diferentes, de pronto en ese tema tú podrás conocer más que nosotros, pero bueno, son bastante importantes porque gracias a ellos es que el puente pues puede mantener su forma, puede soportar todas las cargas vehiculares, de viento, de sismo, cargas vivas, cargas muertas, lo que sea, ¿sí? Entonces, importante, 100%. Ahora, en cuestión de pronto de presupuesto, muchas veces en construcción el acero de refuerzo es tan importante que se le deja un ítem independiente a él. Puede costar casi un 8%, 10% del proyecto, ¿sí? Acá el acero de refuerzo está casi el 15% del valor del proyecto, que son como 150.000 millones de pesos, solamente en acero, ¿sí? Entonces, ahí te podrás dar cuenta de la importancia de ese material para, no solamente para este proyecto, para cualquier proyecto. Ahora, otra pregunta, ¿qué aplicación le daríamos a la ingeniería, tanto civil como industrial, en esta parte de estructuramiento del puente? Bueno, digamos, aplicaciones en la parte civil, pues el acero de refuerzo es súper importante para construir cualquier estructura de concreto reforzado. También podrían hacerse estructuras solamente con acero, que se llaman estructuras metálicas, cerchas, torregrúas, maquinarias, en tema de construcción, en ingeniería civil. Ahora, en tema de ingeniería industrial, tengo entendido que ustedes van más enfocados a los procesos industriales, entonces el acero les sirve a ustedes para construir de pronto los pórticos, las industrias, las maquinarias que ustedes utilizan para las fábricas, para todos los procesos manufacturados o que tienen sus procesos consecutivos. Entonces digamos que en general el material como tal del acero de refuerzo o cualquier tipo de aleación de acero, yo creo que es de los materiales más utilizados en todo el mundo porque es muy útil, es muy resistente y en comparación a otros materiales pues es relativamente económico, ¿sí? De igual forma creo que en la parte industrial ustedes pues van más enfocados a la parte de calidad durante la industria, entonces ustedes deben preocuparse mucho más por la resistencia, los componentes que tienen las aleaciones de acero, los tipos de ensayo que deben realizarse, ser muy estrictos en ese aspecto. Creería que sería lo que podría aportar de utilidad el acero de refuerzo como para la parte de la ingeniería civil como para la industrial. Bueno, muchas gracias por su aporte. Agradecemos la intervención tanto del ingeniero Diego como del ingeniero Daniel en esta investigación del proyecto de Puente Pumareo. Un placer. Así como se mencionó anteriormente en el proyecto del Puente Pumareo, es uno de los proyectos más grandes del país y también es representativo actualmente en la ciudad de Barranquilla. Y con eso pudimos comprobar que la ingeniería hace posible que los proyectos se hagan realidad. La fragilidad es una de las propiedades de la... Ah, mira, esto te lo iba a preguntar, espérate. La fragilidad es la propiedad de uno o del... La dureza y la resistencia que se opone a un metal ante un agente abrasivo. Vamos. Uno de los... Ay, no puedo.